canal pues ya sabemos por los disparates que hay en el examen a qué se debe, a que no prestan atención, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y a este cosa de aquí le llamamos el talud lateral. En un canal rectangular el talud lateral es 0. Así que en los canales no rectangulares tenemos un elemento adicional. Este triángulo puede ser simétrico si ambos taludes laterales son iguales, o puede ser asimétrico si tenemos taludes laterales distintos. Por ejemplo, es un canal asimétrico, el talud de este lado es distinto del talud de este lado. Es la pendiente del lado. Entonces M es la tangente de phi, donde phi es este ángulo de aquí. Así que usted ni siquiera tiene que perder el tiempo calculando phi, porque en este la tangente de phi aquí es igual. Y aquí la tangente de phi es ¿qué cosa? M entre 1. Así que M aquí es igual. ¿Y eso cómo lo pudimos encontrar sin usar esto? ¿Esto qué es? Semejanza de triángulo. Así que por semejanza de triángulo usted encuentra el talud lateral, que es su primer elemento hidráulico. Entonces, después que usted tiene su talud lateral, ¿qué va a hacer allí? Va a descomponer esto en dos triángulos rectángulos. Y si es simétrico, los dos triángulos son iguales. Así que voy a explicar el caso simétrico. En un parcial puede ser asimétrico, puede ser lo que sea. Así es que, por semejanza de triángulos, esta distancia de aquí a aquí, ¿cuánto vale? MY. Así que el área sería esto por esto entre 2 y por ser simétrico por 2. Así que eso es MY al cuadrado. El perímetro, ¿por qué lo descompuse en triángulos rectángulos? Porque un triángulo rectángulo puede usar el teorema de Pitágoras. Así que para encontrar este lado de aquí a aquí sería esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y si es simétrico, este y este son iguales, así que sería 2 veces raíz de y al cuadrado más my al cuadrado sería igual a 2y raíz de 1 más m al cuadrado. Aquí factorizo por y al cuadrado y la echo afuera. El radio hidráulico, área entre perímetro, y en orden de dificultad desde el punto de vista matemático, los segundos más amigables después de los canales rectangulares anchos son los canales triangulares. ¿Por qué razón? Porque se pueden simplificar. Y esto no necesita métodos numéricos para resolverlo. Mientras que en el canal rectangular quedaba una y arriba y otra y abajo y no había manera de simplificarlo, y va a necesitar métodos numéricos. Así que donde no necesite métodos numéricos, el canal es amigable, y donde necesite métodos numéricos, el canal no es amigable. Bien. El espejo, 2my si es simétrico, y la profundidad hidráulica, área entre espejos, que son las dos variables ficticias ahí. Estas son dos variables geométricas ficticias, que son las que más uso se le dan, radio hidráulico y profundidad hidráulica. ¿Por qué la profundidad hidráulica? Porque esto me sirve para el número de Froude. Bien. Y después vamos a ver por qué esta es importante. Así que esto es mi cosa. My al cuadrado entre 2my, ¿y qué nos queda? Y nuevamente la pudimos simplificar. Canal trapezoidal.
Vamos a suponer que es simétrico. Simétrico significa que ambos taludes laterales son iguales. Esto es, ve, si tenemos una zona rugosidad es simple desde el punto de vista hidráulico, pero desde el punto de vista geométrico la tenemos que descomponer en figuras elementales. ¿Y cuáles son las figuras elementales? Triángulos y rectángulos. Así es que esta distancia de aquí a aquí es y y es la distancia desde la superficie libre hasta el punto inferior del fondo del canal. Desde la superficie libre hasta el fondo inferior del punto del canal, de la sección del canal. Así es que talud lateral M ya lo sabemos, sin el talud lateral que lo obtenemos usualmente por semejanza de triángulo, a menos que el profesor les haya hecho el cálculo y le ha dicho el valor del talud lateral. Así que usualmente aquí se calcula el talud lateral. Y nos queda que el área BY más MY al cuadrado. Y obsérvese, si el talud lateral es 0, ¿eso en qué se convierte? En un canal rectangular. Y si el ancho del fondo es 0, ¿eso en qué se convierte? Canal triangular. En un triangular. Así que el trapecio es un punto intermedio entre los extremos. ¿Y cuáles son los dos extremos? Por un lado el rectangular y por el otro lado el triangular. Así que el trapecio va a estar intermedio entre el rectangular y triangular. Eso es muy importante que lo recordemos, especialmente cuando tenemos que dar valores iniciales para encontrar algo, porque el trapecio va a ser extremista, tiene dos extremos, por un lado rectangular y por el otro lado triangular, y en el medio está el trapecio. El perímetro, bueno, B más esto, teorema de Pitágoras. Y nuevamente, si B es 0, triangular, y si M es 0, rectangular. Si M es 0, 0 al cuadrado, 0 más 1, 1, raíz de 1 es 1. Bien. Radio hidráulico. Algunos supergenios cancelan esta B con esta B, factorizan con la Y aquí y cancelan una Y de acá arriba con, yo no sé, con la Y de acá abajo, y le queda una demencia. Ya esto no se puede simplificar, pero ya se le estoy diciendo, eso no se puede simplificar, pero hay que ver las genialidades de álgebra que ustedes hacen en el examen. Súper geniales. Esto se resuelve, si quiero la profundidad, con 500 grados. Bien. El espejo sería igual a B más 2MY, ya que esto de aquí es MY, y esto de aquí es el espejo. Y la profundidad hidráulica, área entre espejo. Nuevamente eso no se puede simplificar. Nosotros en este curso enseñamos a trabajar con fórmulas de cociente. Y error común, el elemento hidráulico no es un valor numérico porque me dicen, por ejemplo, que el espejo es 7. El elemento hidráulico es una fórmula que le permite calcular el valor de la variable en función de la profundidad. ¿Qué tenemos aquí? Área en función de profundidad, perímetro en función de profundidad, radio hidráulico en función de profundidad, espejo en función de profundidad, profundidad hidráulica en función. Los elementos hidráulicos de la sección, estoy cansado de poner los valores, los exámenes no son un valor numérico. Cuando usted sustituye la profundidad Y en un elemento hidráulico, está calculando el valor de la variable para una situación muy particular en una sección específica del canal. Pero eso no va a ser válido para todo el canal, solamente va a ser válido en esa sección.
Así que los elementos hidráulicos son fórmulas donde esas variables A, P, radio hidráulico, T y DH, y son 5 más este que es independiente de Y. Ese es independiente de Y, ese es un valor fijo, este sí es un valor fijo. Estas 5 variables, todas me quedan en función de la profundidad. Los elementos hidráulicos son una fórmula, no son un valor numérico. Entonces, nosotros en este curso enseñamos a trabajar con fórmulas, y en los manuales de hidráulica aparecen tablas como estas, y para que no se equivoque con la geometría, yo sugiero que en la sábana de Linus de canales venga por lo menos esta, porque esta incluye al rectángulo y al triángulo, por lo menos esa. ¿Okay? Y aparecen en los manuales de hidráulica cosas así como estas, que se llaman los elementos geométricos o elementos hidráulicos. Los elementos hidráulicos son los elementos geométricos de la sección transversal. Y ahí se las he derivado. Canal rectangular, canales no rectangulares, trapecio, triángulo, parábola. La parábola no la vemos aquí porque hay que estar integrando, y yo asumo que usted sabe integrar, así que le damos un toque de tiempo. Así que en nuestro caso generalmente vemos esto o cualquier otra sección loca que se le ocurra ahí. ¿Vamos bien? Pero esto lo van a ver el próximo año, que son alcantarillas, que es para el drenaje fluvial y el drenaje de las aguas servidas. Se usan alcantarillas, que son casos especiales de canales, y las alcantarillas tienen unas fórmulas horrorosas. Así que he tenido un par de pupilos que aprendieron a trabajar con elementos hidráulicos, y ¿qué hicieron con esa fórmula? Las programaron, y el profesor de suministro y recolección casi hace una corte marcial y expulsaron porque los tipos eran brujos. Había que llevarlos a la hoguera ahí para que confesaran sus pecados. ¿Por qué? Porque ellos no están acostumbrados allá a usar métodos Jetson. ¿Qué hacen eso? Como estas ecuaciones numéricamente pueden resultar un poquito complicadas porque hay que trabajar los ángulos en radianes. Ese ángulo hay que trabajar en radianes. Efectivamente no se ve muy bien la fórmula ahí, se ve mejor. Esos ángulos hay que trabajar en radianes, y esto se puede hacer fácilmente en Excel sin ningún problema. Ellos están acostumbrados a trabajar con el gráfico de esas ecuaciones. Y a ese gráfico de esas ecuaciones le dan el nombre folclórico de curva de la banana, porque por ahí tiene una forma de guineo esta de aquí. Así que le dan el nombre de curva de la banana. Así que ahí usted encuentra el factor de sección, la profundidad hidráulica, el perímetro del área, el radio hidráulico, lo que usted quiera. Pero ¿cuál es el problema de los métodos gráficos? Precisión por el piso. Cada uno lee un valor distinto en la gráfica, depende de su visión. Así que usted entra aquí con la relación esta, y de sub 0, usted entra ahí y lee aquí el valor de t entre d sub 0, etcétera, etcétera. Pero son métodos Flintstone. La manera más simple en los tiempos actuales con máquinas programables, con Excel, es resolver estas ecuaciones. Y cuando usted programa esas ecuaciones y ya las tiene programadas, entre resolverlo gráficamente y resolverlo numéricamente hay años luz de diferencia. ¿Cuál creen que es más rápido? La programada. La programada. Porque aquí usted lee ahí a ojo más o menos tal cosa, pero la mayoría en el curso de suministro no se quiere meter a programar y usan los métodos Flintstone. Bien, adelante. De cualquier manera usted va a resolver el problema. Nosotros aquí no vamos a trabajar con gráficos, ya eso es medio prehistórico. Vamos a trabajar con fórmulas y las vamos a resolver numéricamente. Muy bien. Después que ya hemos definido qué es profundidad, qué es pendiente, qué son los elementos hidráulicos,
Vamos a empezar a entrar en sustancia. En un flujo uniforme, la Y es constante y recibe el nombre de profundidad normal. En un flujo uniforme, S sub 0 es igual a SW y es igual a SE. Y para no estar escribiendo todo esto, generalmente, ¿cómo lo identificamos? Fu. En inglés, uf. Y en español, fu. Vamos a ver, así que flujo uniforme, fu. La nota escrita, así que cada vez que usted ve una abreviatura FU, eso significa flujo uniforme. Y cada vez que usted ve esta cosa, se escribe Y. El fondo del canal, la superficie del agua y la pendiente de la línea de energía en un flujo uniforme son paralelas. En un flujo uniforme son diferentes. Así es que vamos a tener aquí un canal y aquí va la superficie libre del agua paralela al fondo del canal. Y voy a trabajar con profundidad. ¿Y la profundidad cómo es? Perpendicular al fondo del canal. Recuerden que la Y es vertical. Y si yo tomo esto como mi volumen de control y digo que para allá es X, le vamos a aplicar el principio de impulso, cantidad de movimiento, sumatoria de fuerza en X igual a sumatoria de ρ por Q por V. Así que, ¿qué fuerzas van a estar actuando sobre este volumen de control? Aquí va a estar actuando una fuerza de presión. Y esa fuerza de presión va a ser igual a la presión en el centro de gravedad por el área. No me interesa por ahora dónde está esto. Porque si esta profundidad aquí y esta profundidad aquí son iguales, ¿qué le pasa a esas dos fuerzas de presión? Se cancela. FP2, FP1, y esta es la sección 1 y esta es la sección 2. ¿Qué otra fuerza va a estar actuando ahí? Aquí está el peso. El peso es vertical. Si este ángulo es ZA, aquí hay una componente del peso, W, seno de Z, que es la que impulsa al flujo. ¿Estamos bien? Ok. ¿Y quién contrarresta a esa fuerza? La resistencia al movimiento. Y si a esta distancia de aquí a aquí le llamamos L, sería el tau sub 0 por el perímetro por la longitud. Así que usted tiene ahí que FP1 menos FP2 más W seno de Z es igual a menos ρ por Q por V1 más ρ por Q por V2. Me salté una. Menos tau sub 0 por P por L es igual a menos ρ por Q por V1 más ρ por Q por V2. Ahora sí estamos bien. Flujo permanente, el caudal es igual. Como caudal es velocidad por área y el área es constante porque el área es una función de la profundidad. Y si la profundidad es constante, el área es constante,
la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 2, así que esto se va con esto. Y esto se fue con esto. Y nos queda que W seno de Z es igual a tau sub 0 por P por L. ¿Y qué es el peso? Es el peso específico por el volumen A por L, seno de Z es igual a tau sub 0 por P por L. Esta L se fue y nos queda gamma por A entre P, seno de Z es tau sub 0. Y a esto se le llama radio hidráulico y por eso es que se inventó esa variable ficticia pero si venimos aquí a la línea de energía y aquí a aquí, esto de aquí a aquí es HF que es igual a el seno del ángulo es HF entre, y a eso se le llama pendiente de la línea de energía. Así que nos queda que tau sub 0 es gamma, radio hidráulico es E. No lo vamos a hacer aquí porque ya lo hice. Anteriormente dije que tau sub 0 era una función de ¿quién? De V, de rho, mu y epsilon. ¿Se acuerdan de eso? En tuberías. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero no vamos a usar diámetro. ¿Qué vamos a usar? Radio hidráulico. Así que me salto los detalles, los debe tener los apuntes. Y nos queda que tau sub 0 es igual a K por el radio hidráulico que es, digo, por el número de Reynolds, perdón, que es igual a B radio hidráulico por rho entre mu, epsilon entre radio hidráulico por V al cuadrado rho. Y en aquel entonces le metimos un 2 aquí y esta K la llamamos 2 ahí. Y a todo esto, ¿cómo le llamamos en aquella ocasión? Coeficiente de fricción. ¿Vamos bien? Y después dijimos que CF era igual a 4F o lo opuesto, ya se me olvidó, ¿cuál es el actual? Así que si usted quita eso, le queda aquí que tau sub 0 es igual a F rho entre 8 U al cuadrado. Estamos bien. Esto es moderno. Así es que si usted quita ese tau sub 0 y lo reemplaza aquí, ¿okay? Esto, lo viejo, ¿cuál es la única diferencia entre tubo y canal? Que ahora el número de Reynolds es B radio hidráulico por rho entre mu, mientras que en tubo el número de Reynolds era B por D por rho entre mu. Así es que no vamos a usar diámetro en canales, lo que usamos es el radio hidráulico, la relación entre el área y el perímetro. Área por donde pasa el flujo y perímetro donde actúa la fuerza de resistencia. Es una relación entre las dos cosas, entre la fuerza de inercia y la fuerza viscosa. Así que el radio hidráulico es esa relación. Si el número de Reynolds es menor de 500, el flujo va a ser laminar. Los flujos laminares en canales ocurren el 0.00001% de las veces.
es un fenómeno extremadamente raro. Por ejemplo, cuando se da el flujo laminar, hubo un derrame de aceite en una pista de aeropuerto y cayó una lluvia ligera. El agua se mueve de manera laminar sobre la pista. Pero si cae aceite sobre una pista de aeropuerto, ¿usted qué es lo primero que corre a hacer? ¿Ah? Cierra la pista, no permite que aterrice ningún avión y va con un químico a remover el aceite. Así que la ocurrencia de flujos laminares en canales va a ser extremadamente remota. Se pueden lograr flujos laminares en situaciones controladas en laboratorio, pero esos son casos inventados, no casos naturales. En la mayoría de los canales, el 99.99% de las veces el flujo va a ser turbulento y por esa razón no usamos como criterio de clasificación el número de Reynolds en canales, pero sí usamos el número de Froude. Este es importante en canales como criterio de clasificación. Muy bien. Entonces, si combinamos las dos cosas, vamos a poner esta figura por aquí. Si combinamos